Sed bienvenido. Hoy nos toca abordar las consultas que con 4 mutaciones han de llevarnos al hexagrama número 14 como complementario terminal. Las características fundamentales de este terminal están específicamente subrayadas por la apertura de la línea quinta, única línea débil en todo el contexto, pero en la posición de gobernación, pero que además de estar en la posición de gobernación, precisamente prevalece y le corresponde en todas las líneas ya por su capacidad de apertura, de saber discernir entre lo claro y lo oscuro y su comprometido sentido de resolución de carácter positivo colectivo. En este hexagrama terminal vamos a desembocar a través de las mutaciones de 4 líneas. El primer escalón para este proceso lo iniciamos con porte marcial en el arquetipo del ejército. El arquetipo del ejército, equivalente en el ámbito de lo corporal al sistema inmune, solo se mueve en estado de crisis objetiva y se mueve conforme a la necesidad sabiamente delimitada e identificada con los recursos reales de que puede disponer y por medio de la sabia estrategia y disciplina que impone un experimentado conductor. Desde este contexto muta la línea primera, la tercera, la cuarta y la sexta. La primera línea lleva el hexagrama 19, la tercera al 46, la cuarta al 40 y la sexta al 4. La primera línea, hablamos del contexto del ejército, por poner una imagen gráfica, todos reunidos en el patio del cuartel, claro los objetivos, la distribución de funciones y la disciplina a adoptar. Y esto en principio para que todo el mundo sepa lo que se juega y qué papel debe jugar dentro del contexto general. El complementario transicional motivado por esta línea es el 19, arquetipo del acercamiento de lo superior a lo inferior, para poder analizarlo con proximidad, pero también con larga visión para poder prever de antemano las posibles carencias que pueda haber en el desarrollo del proyecto y no nos coja la desventura a mitad de él. Muta también la tercera línea de compleja resolución oracular por lo general, y dentro de un contexto como el ejército representa que el dictamen en el que debe a todas luces evitarse que el arrojo, el bravucón pueda usurpar la conducción del carruaje armado del proyecto, porque entonces lo que haría sería portar cadáveres propios en él. En lugar de ello, debemos, tomando nota del complementario transicional, que es el empujar hacia arriba con el propio esfuerzo, pero en función, y esto lo subrayo porque es una característica singular de las mutaciones, donde se cambia el término cual Leitmotiv recorre todos los arquetipos, es propicio ver al gran hombre, es decir, comportarse como una persona noble, y aquí se trueca el concepto por es propicio, es preciso ver al gran hombre. Es decir, tener
un modelo ejemplar para poder seguir en sentido de la orientación que él mande, el general y no el meramente arrojado bravucón. La cuarta línea, ya primera línea del trigrama superior, sobre el anterior discernimiento y por supuesto asimilación en términos prácticos, debe entenderse también dentro del contexto del ejército, que no es lo mismo una retirada para poder preservar, dadas las circunstancias que tienen delante, los efectivos del ejército a disposición para ocasión más propicia que una huida desordenada. Aquí, en la cuarta línea, pone el subrayado en la capacidad de saber pertinentemente retirarse para salvar de un caos a las propias tropas y por tanto también al objetivo. El complementario transicional de esta línea, que es el 40, nos lo aclara, liberándonos del mal. El 40 tiene clara la representación por medio de sus trigramas componentes, en el que Kan, el peligro y la sangre quedan en el trigrama inferior, mientras Chen, el pie del primogénito saltando sobre el peligro, lo deja atrás y se incorpora a la vida ordinaria que debe seguir. Finalmente, muta también la línea sexta, que en el contexto del ejército ha de suponer que hemos logrado la victoria y que a la hora de los repartos de los bienes, el texto tradicional habla de que en el reparto de feudo no debe emplearse al vulgar, con objeto de no menoscabar con ello la dignidad del noble y al mismo tiempo dar un mal ejemplo al pueblo, al buen pueblo, a la hora de abrir un nuevo cauce ya alcanzada la victoria, como indica el complementario transicional, cuyo arquetipo es la montaña, lo establecido, el nuevo lugar, las nuevas condiciones espirituales, morales, éticas, legales, en torno a las cuales debemos circunscribir nuestro paso y ir abriendo paulatinamente en su entorno el cauce que corresponde a esta nueva posición. Por tanto, todo este contexto es corresponsabilidad que ante la gran posesión hay que adoptar dignamente. El siguiente escalón lo iniciamos con el hexagrama de la desconexión, el 12. Los elementos divergen por naturaleza. Ya no hay una relación de intercambio de carácter positivo entre el cielo y la tierra, porque cada uno sigue su tendencia natural y por tanto este contexto en el ámbito de lo humano significa el ascenso de lo vulgar. Hay que ocupa ya hasta la mediación, la vulgaridad, mientras que el noble debe retirarse a su valer esencial, aunque tenga que padecer de soledad y de ciertas carencias de orden material que gustosamente incluso le ofrecería el vulgar para que le ayudara con su, en fin, con su desgobierno. Desde este arquetipo mutan la línea primera, la segunda, la tercera y la quinta. La primera lleva el hexagrama 25, la segunda al 6, la tercera al 33 y la quinta al 35. La primera línea de la desconexión dice: tanto tú como los tuyos, tus pares, no emprender, que sería la contraposición en el hexagrama de la paz, que es el anterior, donde las condiciones son totalmente opuestas. Allí tú y los tuyos a tu manera emprender, aquí tú y los tuyos a tu manera retirar a tu valer esencial para no perder tu ingenuidad. La inocencia es el arquetipo transicional, sin segundas intenciones y siendo fiel
a los dictados previos del cielo a tu destino. La segunda línea de mutación, el texto le dice al consultante que el vulgar estaría dispuesto a aceptar su ayuda, pero que él, absteniéndose de colaborar y de beneficiarse magramente de las piltrafas del vulgar, no haría más que profundizar el conflicto, que obviamente, absteniéndose de colaborar, no llega a extremar. Transicional, hexagrama número 16, el conflicto. 6, el conflicto. La siguiente línea de mutación es el hexagrama, es la línea número 3, que en un contexto como el que estamos de desconexión, el noble, el consultante, a la hora de revisar sus proyectos, percibirá las propias cargas de vergüenza que al tratar de movilizarlo, ya sea teóricamente o en términos previos a la acción, se está viendo que afloran de su propio ser en relación al proyecto, y entonces como el propósito es real y honesto, pues inmediatamente procederá a corregir sus deficiencias, retirándose, como indica el complementario transicional, esa grama número 33, que viene a decirnos por abajo la montaña y arriba el cielo, que el noble, lo material, por grande que sea, no es más que una montaña en relación absolutamente desproporcionada a la altura de principios que representa 100, lo creativo, el cielo, y por tanto sabe retirarse pertinentemente en cuanto ve los elementos de vulgaridad, no solo en el exterior, sino también cuando afloran sus propias vergüenzas. La quinta línea, asumido lo anterior, hechas las correcciones pertinentes, el noble debe tener muy buen cuidado en no dejar atar ningún cabo suelto. Esto no es una manera retórica de hablar. Esto es una advertencia de la importancia que tiene estar pendiente de todos los detalles para que las conexiones finalmente puedan producir un progreso luminoso, como representa el complementario transicional, que es el 35, y no un caos y oscuridad, sino acabamos por conectar todo lo pertinente. En la gran posesión es corresponsabilidad de su gran posesión. El siguiente bloque, perdón, lo iniciamos con el arquetipo de la modestia. Una montaña que se sitúa en medio para equilibrar los extremos, en medio de la tierra, pasa sin empacho y es equivalente a la imagen de una balanza de la justicia celeste, que vacía lo que está demasiado lleno y que se ocupa en rellenar aquello que está con carencia. Justicia con modestia, tanto si se tiene mucho como si se tiene poco. Desde este benigno contexto mutan la línea primera, la segunda, la cuarta y la sexta. La primera línea lleva el hexagrama 36, la segunda al 46, la cuarta al 62 y la sexta al 52. La primera línea de la modestia le dice el texto tradicional por medio del oráculo al consultante: mira sin demasiados miramientos para ti, es decir, sin ningún miramiento para ti. Dicho en terminología llana, el noble se desata la corbata y se la quita, se remanga las mangas de la camisa y, sin tener en cuenta sus niveles de dignidad profesional o del orden que sea, se apresta al trabajo, aunque tenga que hacerlo en medio de la oscuridad,
como indica el complementario transicional, que es el 36, oscurecimiento de la luz. Allí pasaron animado como uno más. La segunda línea sobre la anterior dice que tal como le llena el corazón es su manifestación así hacia el exterior, pero obviamente teniendo buen cuidado, fijándose en el complementario transicional que debe nortificar sus acciones o enderezarlas con ese ardor y ese ímpetu de labor interna que corresponde empáticamente, pero teniendo un modelo, el grama número 46, de empujar hacia arriba, en el que es preciso tener un modelo al que seguir y en relación al cual tomar las decisiones pertinentes. La siguiente línea, primera ya del trigrama superior, aquí la modestia tiene la función, permítanme la redundancia, del funcionario, pero no del funcionario acomodado y de muchos tipos de literatura que, bueno, se echa a dormir, sino del funcionario de verdad diligente, que se ocupa escrupulosamente de analizar los procesos, que no es halagador para con los de arriba y no actúa de manera altanera hacia los de abajo, y que además tanto en lo que está destinado hacia arriba como en lo que está destinado hacia abajo, aunque pase por sus manos, no se le queda, permítame también la expresión un tanto grosera, la pringue en las manos. Se limita, y cuando digo limita, implica también se corresponsabiliza con lo inmediato y concreto del cumplimiento eficaz para aquello en lo que esté encargado en el momento puntual. La sexta línea, que también muta y que lleva el hexagrama 52, teniendo en cuenta que estamos en el arquetipo representativo de la modestia y de la justicia. En lo universal, pues lo primero que hace en la línea de la sabiduría el propio consultante es analizar críticamente su propio comportamiento en relación a lo que hace o lo que pretende, para ver si está a la altura de las circunstancias dadas. Y este análisis crítico lo extiende en primer lugar a su entorno de colaboradores, fijándose en el arquetipo transicional, que es el 52. Montaña sobre montaña, gozne entre un tiempo y otro, aquietamiento en el aquí y ahora con desapego del yo, de manera que corresponsablemente con la posesión de su propiedad. El siguiente escalón lo empezamos con cierto grado de entusiasmo, que ya veremos si es bueno o no es bueno, en principio. Lo digo en relación a la primera línea. El entusiasmo es la característica fundamental de este hexagrama, es la capacidad de aguzar la finura del oído para, en relación a lo que se pretende, no marrar y errar locamente, sino primero, en relación a lo que se pretende, afinar el oído es el espíritu de la música, representa por otra parte el espíritu de la música, de manera que aguzar el oído para ver de qué tenor es el entorno, y cuando uno se haya quedado con el cante, entonces podrá sumarse al propio, al baile, e incluso cuando haya empatizado y asumido aquello como propio, entonces quizás incluso pueda dirigir una sección de la coreografía. Dentro de este contexto mutan la línea primera, la segunda, la tercera y la sexta. La primera, por esto antes he dicho que veamos lo del entusiasmo, tenía en mente esta primera línea. La primera línea, estamos en el principio de la estructura de una labor en la que es fundamental el entusiasmo, pero sin alarde excesivo y desde luego, como en esta situación, prematuro. Acabamos de empezar un curso de 15 años
y ya estoy dándomela de maestro. Para nada, no te dejaste de maestro, por mucho que haya sido el trabajo previo, pero estás en el principio de algo en lo que estás fundamentalmente crudo, verde. Por tanto, no viene bien, no está para nada bien jactarse, sería desventurado, y el complementario transicional así nos lo advierte. El 51, arquetipo de la conmoción de la providencia, que causando un impacto produce temor, pero en función de ese temor el consultante debe analizarse internamente para conservar la raíz saludable del proyecto, del propósito, pero desembarazándose de todo el vano oropel y sacar una conducta que se corresponda con los designios de la providencia para él en este proyecto. La segunda línea del entusiasmo, ya superada y asumida lo anterior, dice: ya ni un día por bagatela debes dejarte vacilar sobre la roca sobre la que ya te asientas. No te dejes tentar, libérate, como indica el complementario transicional, gramo número 40, dejando atrás el peligro y poniendo el pie en la liberación, ocupándote de las cosas que debes, en lugar de dudar si te dejas engatusar por esto o por aquella frulería. La tercera línea dice: ni apresurado, ni tampoco embelesada, la manera debe ser la manera de actuar. No vayas a esperar que caiga del cielo lo que no va a caer, sino que debes estar al loro para, en lo inmediato y concreto, como indica el complementario transicional, la preponderancia de las pequeñas cosas, que aquí está la importancia capital del asunto para coger al vuelo el pájaro. Con el pájaro estoy aludiendo a la imaginería para que me ayude a trasladaros la idea de lo inmediato y concreto. No demorar demasiado, no esperar el cielo, sino estar al loro para lo pequeño y concreto que precisamos para nuestra labor. Así la sexta línea bueno, estamos en el contexto del hexagrama 16, el entusiasmo. La sexta línea, así como la primera nos decía: no te jactes si acabas de entrar en la facultad, por muy buena nota que hayas obtenido para pasar, porque está en el principio. En la sexta nos dice: oye, has olvidado el freno, solo pisas el acelerador. Aquí hay un entusiasmo desbocado que conviene frenar. ¿Para qué? Para que seas más abiertamente receptivo a una iluminación de mayor altura, que es lo corresponsable con la gran posesión que pretende gobernar. El siguiente escalón lo iniciamos en el hexagrama de seguimiento de la adecuación, es decir, este hexagrama, el número 17, se corresponde, le hablo al consultante que ha obtenido la respuesta, se corresponde con el momento dado el que haya hecho pertinentemente esta consulta, porque es conforme al Tao que así se movilice para analizar. Ahora veremos según las líneas. Y esta es la característica del 17: conformarse con el momento, con la exigencia del momento actual del Tao. Muda las líneas segunda, tercera, quinta y sexta. La segunda lleva al 58, la tercera al 49, la quinta al 17 y la sexta al 25. La segunda línea de la conformación dice: ya estamos en arena, ya estamos en el trabajo. Debes prescindir de la actitud del párvulo, de los apegos párvulos, para seguir al adulto. No puedes tener al mismo tiempo un comportamiento de párvulo y una actitud
de corresponsabilidad de adulto. Deshazte de la inferior y reúnete con los pares, como indica el complementario transicional, esa grama número 58, arquetipo de los serenos y el lago, donde uno se reúne con los pares, no con cualquiera, con los que tiene capacidad de poder exponer sus intimidades y sus cuitas de orden importante, al mismo tiempo que a veces también uno participa en la ayuda a los demás. Esta es la segunda línea de mutación que lleva al 58. La tercera que muta a continuación, al renglón seguido, y que lleva al 49, arquetipo del cambio, cuando se va a producir el cambio, como el de los calendarios, como el cambio de la piel, del color de la piel y de la densidad del pelaje de los animales en su debido momento. Pues la línea tercera lo que nos dice es, en función de aquello de abandonar al párvulo, es decir, vas a tener unas carencias, vas a pagar ese peaje, no tienes las satisfacciones de carácter infantiloide a que estabas acostumbrado. Pero a cambio de ello, con fe y perseverancia, vas a poder trocar en un tiempo de carácter superior por medio del arquetipo del cambio, 49, cuando proceda. Que ya está procediendo. Con la línea quinta en el seguimiento, ya es línea central del trigrama superior, habiendo asumido todo lo anterior, pues el texto es como una confirmación de que el consultante ha asumido estas directrices, estos dictámenes y puestos en la práctica, pues es un seguidor de lo bello y lo bueno, con lo cual nos lleva al sentido de la... Perdón. Para. Decía, perdón por la interrupción, he visto un error, con la quinta línea en mutación, asumimos los anteriores dictámenes y complementarios transicionales, y con la quinta línea lo que hace el texto efectivamente es dar una confirmación de que el consultante tiene en su interior y en sus actos la actitud de seguir lo bello y lo bueno. Con lo cual el complementario transicional, el 51, arquetipo de la conmoción que proviene de la providencia, es una confirmación de que estamos en el buen camino. El consultante debe analizar sus principios, preservar y fortalecer por medio de la conmoción su línea recta, al tiempo que desprenderse de todos aquellos elementos de orden trivial y de orden vulgar que todavía merodearan en torno a su proyecto. La línea sexta dice que con tal actitud, el trayecto que llevamos así de arriba será afecto y comprometido en el orden de lo superior, sin pérdida de la inocencia esencial, y debe comportarse sin segundas intenciones y sin desvío, pues sobre una gran posesión corresponde con digna corresponsabilidad. El siguiente escalón lo iniciamos hoy en el arquetipo del derrocamiento, esa grama número 23. Es una estructura que representa una fragilidad manifiesta por cuanto tiene 5 líneas yin y solo una línea yang en lo alto. Es equivalente al apilamiento de cartas que se acostumbraba a jugar de niño, al menos en el contexto de quien habla, y que por ambición de querer colocar una más se producía el desmoronamiento del apilamiento. Emprendimientos traen desventuras, no emprender hacia afuera. Entonces, que lo que corresponde
Lo que corresponde en en un arquetipo como este es fomentar la base con generosidad. Si he hecho uso de un arquitecto para que me haga un edificio de 3 plantas y lo que ahora quiero hacer es subirle otras 3, está claro que eso significaría el desmoronamiento. ¿Qué debo hacer? Fortalecer la base, como digo, con generosidad. Desde este arquetipo se mueve la línea primera, la segunda, la tercera y la cuarta. La primera que lleva el hexagrama 27, la segunda al 4, la tercera al 52 y la cuarta al 35. En la primera línea estamos siendo socavados. Nuestro proyecto, aquello que pretendemos, adolece de elementos de socavación y de crítica. El complementario transicional nos dice, oye, presta atención muy especial a la manera con que nutres el proyecto a ti mismo y con quién lo comenta y de qué modo. Lo propio es nutrir el proyecto de manera perseverantemente correcta. La segunda línea sobre la anterior dice, además, está en un contexto en el que no tienes ayudante, no es posible que que vayas a tener ayuda ni de izquierda ni de derecha ni delante de atrás, de manera que no te la des de santurrón en relación a tu fidelidad, a tu proyecto, a tu concepción ideal, sino que deberás adecuarte según el contexto en el que has de moverte en relación al proyecto. Es un contexto, lo estratificado, representado por Ken, como tenemos el complementario transicional delante, Ken, la montaña, y en torno a la montaña tu proyecto, que es semejante a un arroyo pequeño, que obviamente ha de conformarse a la estructura de la montaña, ir asimilando paso a paso todos los elementos y fluyendo siempre con facilidad para poder producirse su propio cauce. Esto es lo que hay, adaptarse a las circunstancias. La tercera línea, que también va en correlación con las anteriores, dice, si has asumido ya esto, pues entonces te puedes desvincular de los elementos vulgares que tienes en el entorno porque estás en relación con un vínculo superior y debes aquietarte, implicando esto un gozne entre el pasado y el futuro, significado por el hexagrama número 52, arquetipo del aquietamiento, del estar en el momento actual, en el aquí y ahora, y con total desapego. La línea cuarta, que además muta sobre la anterior, pues tenemos que una advertencia de que cuidado que el desmoronamiento, el derrocamiento no llegue a alcanzar el cuerpo. Ojo, sería peligroso que aquello que en la primera línea estaba siendo socavado por abajo, ahora aquí en la cuarta, por descuido, ya en el nivel superior del hexagrama, y teniendo la posibilidad de desconectar desde el entorno vulgar, pues hayas dejado subsistir y te alcance el cuerpo. Complementario transicional, ser receptivo, abiertamente receptivo a colocar las luces con mucha mayor altura y discernimiento. Hexagrama 35, el progreso, arquetipo del progreso. Todo esto por corresponsabilidad con la posesión de tu propiedad. El siguiente hexagrama del que partimos es el 24. Es el tocón raigal o la base del carácter. Base mínima, tocón y lugar de convalecencia, lugar de crecimiento, pero potenciando el crecimiento, no hacia adelante, sino volver sobre el tocón. Y como convaleciendo de una enfermedad, ahí acuden los amigos reales, los pares, y con ellos pues es posible
ir preparando las futuras acciones cuando correspondan y se esté uno en plena salud para avanzar, no ahora. Desde este contexto mutan las líneas segunda, tercera, cuarta y sexta. La segunda lleva el hexagrama 19, la tercera al 36, la cuarta al 51 y la sexta al 27. La segunda línea del 24. De vuelta, vuelve, todavía no te has alejado mucho. Es más, extiende el oído a tu entorno de paridad, aquellos que estén enterados de tu propósito, a ver qué opinión te dan, porque te van a recomendar también que vuelvas hacia atrás. ¿Con objeto de qué? O con objeto de, como indica el complementario transicional, hexagrama número 19, arquetipo del acercamiento, puedas analizar la cosa con proximidad, pero también con previsión de futuro, en lugar de aventurarte sin previsiones de futuro y sin un conocimiento real y te sorprenda la desventura a la mitad de la andanza. La tercera línea sobre la anterior dice: no bascules del bien al mal y del mal al bien, ni te quedas en uno ni en otro, pero en ello hay un peligro evidente. Este peligro radica en que quieres brillar en un momento en que lo que prevalece es la oscuridad, como indica el complementario transicional, ese ramo número 36, arquetipo del oscurecimiento de la luz, en lo que corresponde al noble es pasar anonimado entre la multitud. La cuarta línea dice, en fin, sobre las anteriores lecciones bien aprendidas, pues dice: solo conmocionado por tu interior te das cuenta de que sería cabal volver de aquí para atrás. Lo de la conmoción viene determinado por esa movida interior que procede de una incitación de la providencia, mediante la cual, suscitándote, por decirlo así, ese fervor de las entrañas, como se diría por aquí abajo, pues tú te analizas, no pierdes, no tiras lo que obviamente es saludable conservar, pero sí te deshaces de lo demás para conservar un camino recto de vuelta. No así como, ojo, porque muta también la línea sexta, y la línea sexta, por ser ya la última del contexto de donde no debe emprenderse, pues se ha alejado tanto de la manera correcta de alimentarse que le va a costar. Habla el texto tradicional: durante 10 años no actúe así. Esto es haberse alejado mucho de la manera correcta de alimentar, que es precisamente donde debe el consultante parar, en el arquetipo del 27 de la alimentación. Es por digna corresponsabilidad con su posición personal. El siguiente escalón lo vamos a iniciar con el arquetipo del cortejo, que implica cortejar, influir, y que requiere, según los triomas componentes, aquietamiento en el interior y receptiva y serena apertura hacia el cortejo de lo exterior, sin presunción de querer saberlo todo a priori. Desde este contexto mutan la línea primera, la segunda, la quinta y la sexta. La primera lleva el hexagrama 49, la segunda al 28, la quinta al 62 y la sexta al 33. La primera línea del cortejo dice: en principio, no emprender, es decir, un influjo inicial, es decir, te ha parecido luminoso aquello que ha pasado, aquella idea, bueno, pero no lo has calibrado en absoluto y ya te lanza. Esto sería absolutamente
precipitado. Párate, el impulso en los dedos de los pies no lleva a ningún lugar. Tranquilo mientras no te muevas. Espera condiciones pertinentes para producir el cambio. Cuando haya sabiduría suficiente, cuando haya los elementos suficientes para producir el cambio y cuando sea el momento pertinente. El arquetipo transicional, obviamente, el 49, esa rama del cambio, la renovación. La segunda línea en mutación, insistiendo sobre ese impulso anterior, dice, si te embarcas en un movimiento que no puedes parar, cuando te des cuenta de que aquella cabeza que lleva el movimiento no rige bien y tú quieras frenarla, no vas a poder frenarla, te va a arrastrar a una sobrecarga con amenaza de tu hundimiento de tu propia estructura, como indica el complementario transicional, que es el hexagrama 28. Párate, no te lances, analiza la situación, analízala en relación a los principios de lo creativo y serenamente a ver cómo la redistribuye para hacer la dinámica. Con la quinta línea de mutación, dentro del hexagrama de la sobrecarga, perdón, no de la sobrecarga, sino del cortejo, la quinta línea dice, ahora ya el impulso no es como era al principio en los dedos de los pies y te lanzaba a la sobrecarga. Aquí ya has introyectado los dictámenes anteriores, has sopesado y pones en concordancia los deseos del corazón con la capacidad racional y entonces lo diriges específicamente a lo inmediato, pequeño y concreto, que es lo que pertinentemente procede. La línea hexagrama 62. La línea sexta, que también muda y lleva el 33, es una serie de advertencias para este consultante, porque así como al principio veíamos esa predisposición que finalmente ha podido corregir con la línea quinta, conciliando los deseos del corazón con los elementos de la razón, la línea sexta le dice, oye, con el mero parloteo no quieras encubrir, con el mero parloteo no vas a encubrir una realidad imposible. Lo que sí tienes que descubrir es que con el bla, 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 elementos de vulgaridad, de ascenso de lo vulgar, debes desprenderte de ello para retirarte a zonas de mayor dignidad en tu valer interior. Y ello por digna corresponsabilidad con la posesión que en verdad debe gobernar. El siguiente escalón lo constituye el hexagrama 42, y el aumento del carácter, que fundamentalmente radica en deslastrarse de vulgaridad y con ello estamos estimulando el crecimiento del propio carácter. El texto tradicional dice que el noble allí donde ve el bien lo hace suyo y si tiene defectos se deshace de ello. Partiendo de este bello arquetipo en el que el cielo cede y el hombre recibe y por ello se siente estimulado, pues mutan la línea segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. La segunda lleva al 61, la tercera al 37, la cuarta al 25 y la quinta al 27. En la segunda línea, el texto tradicional nos dice que nos están lloviendo los caparazones de tortuga, que en el ámbito de la cultura tradicional china son bendiciones. Nada podría oponerse a que recibiéramos todas estas bendiciones. Ojo, dice el complementario, ábrete serenamente para recibir aquellos bienes, analízalo desprejuiciadamente, con profundidad y finalmente cuando lo hayas asimilado, proyéctalo hacia el exterior de manera transformadora. La línea tercera sobre la anterior dice, este tiempo es tan bonancible para ti y el proyecto de tu consulta,
que en otras circunstancias resultaría nefasto, ahora de resultar en beneficio de tu clan familiar, como indica el complementario transicional, hesagrama número 37. La cuarta línea dice, eso sí, deberás andar como unido por un sello real, siempre pendiente de los dictámenes celestes como un buen funcionario, sin perder tu esencialidad de comportamiento, de servicio, sin albergar segundas intenciones y fiel a ese principio radical de la inocencia que ha sido previamente concedida por la providencia para este caso de tu consulta. Arquetipo número 25 transicional, la inocencia. La quinta línea, pues además abunda si tu comportamiento se ajusta a estas directrices, la generosidad será reconocida como característica de tu manera de actuar, de tu manera de alimentar, como indica el complementario transicional, arquetipo de la alimentación, hesagrama 27. Ello para la gran procesión de tu responsabilidad. El siguiente arquetipo es prueba del carácter, el 47. La opresión, la desazón, el agotamiento. Pero como digo, prueba del carácter. Prueba del carácter en la que uno cree tener derecho a cosas que idealmente podrían efectivamente corresponderle, pero que en la realidad, como a cualquier hijo de vecino, pues le toca lo bueno y lo malo. Y por tanto lo redimensiona a nivel humano de una manera más modesta, pero también más real. Y al mismo tiempo, al asumir todo esto, está entendiendo que no tiene sentido guardar rencor contra el destino. De manera que si lo asume de esta manera, sale crecido pese al nombre de agotamiento y desazón que efectivamente implica, pero que en último extremo es prueba del carácter que debemos saber superar. Muta en la línea primera, tercera, quinta y sexta. La primera lleva el hexagrama 58, la tercera al 28, la quinta al 40 y la sexta al 6. Primera línea de la desazón, le dice el oráculo al consultante. No vayas a buscar amparo en tus fueros caducos. Esto sería como ir a refugiarse bajo un árbol pelado y muerto, cuando el sol achicharra, no da sombra. Lo propio es que te fijes en el complementario transicional que tienes delante, que es ir con los pares actuales y adultos a regenerar. La tercera línea, dentro del contexto de la desazón, dice, tampoco se trata de que vayas a huir tras una idea, es decir, huyes de la desazón huyendo hacia adelante. No vayas tras ideas volátiles como un pájaro, se suele decir pájaro en la cabeza, porque cuando quieras volver sobre tu casa vas a ver que la techumbre está amenazando hundir por su sobrecarga a la estructura del pilar central. Antes que eso, analiza bien la sobrecarga con profundidad, analiza en relación al principio creativo y resuelve su redistribución de una manera armónica que nos permita dinamizarla. La línea quinta de la desazón habla de que sí, lo que procede en estas circunstancias de opresión y de desazón, ora y labora. Y quedamente llegará la liberación. No quiero añadir nada más, porque con este breve texto estamos encajando también al complementario transicional, hesagrama número 40
de la liberación. El peligro queda detrás, Kan, y el Chen, el pie del primogénito, salta sobre el obstáculo. Pero eso, por medio de la oración y de la labor de sacrificio permanente, quedamente llegamos a la liberación. Finalmente, la línea sexta, que también muta y que ya vale hexagrama número 6, dice, mira, estás tan acostumbrado a la desazón que cada vez que piensas en cualquier proyecto, estás pensando que todo te va a salir mal. No, esos son telarañas y nostalgias del pasado. Lo mismo que la primera línea tenía nostalgia de un pasado que era obsoleto. Aquí en el final todavía quedan esas rémoras, pero que son como nubes vagas de humo que debes disolver en cuanto te pongas a moverte en pro de una actividad creativa en lugar de seguir empecinándote en extremar el conflicto. Es la corresponsabilidad que con la gran posesión corresponde actuar. El siguiente arquetipo partimos de él, del entorno del pozo. En el entorno del pozo, las culturas tradicionales distribuían este lugar para las élites municipales, aquí los artesanos de la orfebrería, allá lo de la carnicería y lo de la pescadería, en fin, una distribución de la colectividad en torno al fundamento elemental, sin otras exigencias. Bueno, con la exigencia de ni quedarse corto ni ser demasiado precipitado, porque si eres corto no eres admitido, vamos, no recibes la suficiente agua para regar tus plantas, y si eres muy precipitado te van a echar por improcedencia también. En la justa medida, referido a lo elemental. Vamos a aplacar la sed y vamos a vivir en la colectividad, exhortándonos unos a otros en los elementos fundamentales. Partiendo de ese contexto de entorno al pozo, como digo, mutan la línea primera, la cuarta, la quinta y la sexta. La primera lleva el hexagrama número 5, la cuarta al 28, la quinta al 46 y la sexta al 57. La primera línea del 48, estamos en un pozo. Lamentablemente este pozo está enlodado. El texto tradicional dice que allí no acuden ni los animales, porque no hay más que barro y además seco. Por tanto, el complementario transicional es: espera otras circunstancias, busca, espera, entre tanto, mejores condiciones para poder alimentar adecuadamente el proyecto. Arquetipo 5, la espera. Las nubes están arriba, pero no se las puede lazar para ordeñar, y el pozo que tengo al lado está seco. De manera que esperar. La línea cuarta, ya primera del trigrama superior, nos coge reparando el pozo para vivificarlo. Ahora hemos reparado un pozo, o es el mismo y lo hemos recuperado del fondo, o es uno nuevo, pero lo estamos enfoscando, y mientras se está preparando y reparando el pozo, pues sería sobrecargar, como indica el complementario transicional, el hexagrama número 28, la actividad, y por tanto no hacer uso del pozo mientras está en reparación. Con la línea quinta, que sucede en el tiempo de manera posterior a la reparación, ya hay un pozo arreglado y con brocal. Pero el texto dice: hay un pozo ya con agua fresca, pero es necesario acercarse al brocal para poder extraer agua de él. ¿Qué indica el complementario transicional y cuál es? Pues el hexagrama 46, el empujar hacia arriba. ¿Y qué indica? La necesidad de tener un modelo ejemplar al que dirigirse y al que tomar como motivación
de comportamiento, acercarse al pozo para beber. No va a traerme el pozo el agua aquí. La línea sexta, que muta además sobre la anterior, se supone que ya habremos debido hacer el esfuerzo de tomar un modelo para la manera de extraer agua, pues ahora te dice, es un pozo con un manantial tan rico y bueno que cuanto más agua saca, más da. ¿Qué tienes que hacer con él? Pues dirigirlo hacia un norte elevado e irlo encauzando paulatinamente para que puedas regar muchos segmentos de tu vida en relación a la consulta que acaba de hacer. Esa grama número 57, la reiteración en relación a una alta meta, donde refrescar con digna corresponsabilidad la posesión de tu propiedad. Para el siguiente hexagrama partimos, es decir, con el siguiente hexagrama partimos del 53, arquetipo de la evolución gradual. Es un texto que tiene unas exigencias importantes porque también la elevación espiritual es grande e importante y además si se cumple debidamente, pues termina de una manera ejemplar. 53. Mutan la línea primera, la segunda, la cuarta y la quinta. La primera que lleva al 37, la segunda al 57, la cuarta al 33 y la quinta al 52. La primera línea del progreso gradual, aquí los animales tienen la diversa imaginería referida literariamente a la descripción del hexagrama, de la estructura, una oca, una joven oca que parte inicialmente su vuelo y que forma mucho ruido y que no tiene claro en su mente en los primeros aleteos la orientación y que hace que quienes lo miran desde la orilla sea susceptible de provocar crítica, pero ella interiormente sigue un norte o va a buscar un norte representado por la estructura conservadora de principio que separa el caos del orden, como del orden civilizado, como es el clan familiar, contenedor de principios como el amor, una estructura jerárquica bien ordenada, el respeto entre los géneros y las individualidades, la lealtad entre las mismas y el basar los principios en la verdad que se cuece en el interior del hogar. La segunda línea sobre la anterior, además esta oca ya ha superado aquel aleteo trastabillante y ha logrado encontrar alimento. Y es tan generosa que no lo guarda para sí, sino que llama a las otras ocas de su entorno para compartir el alimento. Es decir, tiene un alto objetivo, sitúa sus funciones como en relación a un alto objetivo y hacia allí dirige todos sus esfuerzos paulatinamente. Hexagrama transicional número 57, lo suave, el viento. En la cuarta línea la oca ha remontado ya el vuelo y siente que está en un lugar no totalmente adecuado, ya lleva cierta fatiga, pero logra encontrar una rama chata donde apoyar sus patas palmeadas. No es el lugar ideal, pero sí un lugar de descanso que le permite, del que le permite y desde el que avisora el poder retirarse de lo vulgar en cuanto empieza a ascender, como representa el hexagrama transicional número 33, que es la retirada de lo vulgar, la retirada. La quinta línea dice una vez más, aquí la oca, aquí ha cambiado
a la oca por un parto dilatado en el tiempo. Dice, ella parte, el parto se dilata increíblemente en el tiempo, lo cual implica muchas vicisitudes y esfuerzos de por medio, pero finalmente nada puede impedir ese parto. Y el complementario hesagrama 52, arquetipo del aquietamiento en el momento presente, gozne entre un pasado y un futuro que todavía está por venir, pero en este momento, aquietamiento en el gozne después del parto, sin ir más allá, correspondiendo con dignidad a la gran posesión de su propiedad. El siguiente escalón lo iniciamos con el hesagrama número 59, arquetipo de la disolución. Disolución de los elementos egoicos para reunir en relación a una finalidad más alta y también más primaria el cordón inicial que nos une con lo creativo, transpersonal y trascendente, y que tiene una imaginería muy bonita, porque por cuanto está representado por el viento preprimavera que disuelve los casquetes de hielo en las cumbres de las montañas, cuya característica escrita por antropocéntricamente refieren al acristalamiento del agua, que es fertilizadora. En cambio, el hielo, la nieve, en un sentido metafórico, representación de la acaparación para sí, mientras que lo demás permanece inerte. Aquí, al soplar el cálido viento, equivalente a la capacidad de razonamiento dirigido hacia el propio interior, significa la capacidad de penetrar nuestros nudos egoicos que nos separan de los demás, y en función de esos elevados principios que nos unen con lo trascendente. De hecho, el texto tradicional habla de que los antiguos reyes se inspiraban en este hesagrama para fundar templos, para unir lo disperso. Bien, pues con ello se propicia, por medio de la dispersión también, más amplio campo de humanidad. Integra más amplio campo de humanidad. Desde este contexto mutan la línea primera, la tercera, la cuarta y la quinta. En la primera línea, en el estadio de la dispersión, dice, él acude con la fuerza prestando ayuda con la fuerza de un caballo. Estupendo. Y llegamos pertinentemente en un momento en que todavía podemos corregir aquello que se dispersa. ¿Cómo podremos lograr un ensamblaje adecuado? Pues por medio de abrir nuestro interior, como indica el complementario transicional, es decir, acudimos, vemos la situación, la introyectamos en nuestro interior de manera receptiva, serena, la reflexionamos, la asimilamos como propia y entonces efectivamente, una vez así integrada, podemos exteriorizar nuestra ayuda de manera transformadora también en el exterior. La tercera línea es línea transicional con un augurio no demasiado favorable en términos generales en los hexagramas. Pues aquí, en una situación de tensión entre el egoísmo y lo trascendente, pues la línea tercera le dice al consultante, aquí no cabe que pienses en ti mismo y en tus gustos ni en tus necesidades. Lo propio es, lo exigible es que coloques tu principio con elevación, como indica el complementario transicional, hesagrama 57,
suave el viento, coloca el norte allí y todos los pequeños esfuerzos realizados con la gentileza de lo vegetal o del viento cuando trata de reunir nubes en un lugar para producir lluvia después, pues de ese modo es del que debes desprenderte de tu propio ego y trabajar. La línea cuarta dice, en este contexto debes saber apartarte del ámbito de lo familiar para, aunque esto no sea comprendido por el común, para salvar el no llegar a extremar el conflicto. Apártate, sal fuera del entorno familiar, dirígete hacia otro posicionamiento para proveerte tú y el entorno de manera indirecta de un oxígeno de manera más fluida y no profundice el conflicto hasta extremarlo. La quinta línea habla, obviamente, de que es necesario un esfuerzo importante para producir una idea en torno a la cual poder congregar todas las fuerzas que divergen y que están en necesidad. Eureka, un eureka, buscar una luz para aportarla. ¿Para qué? Pues para abrir en un contexto nuevo, como implica el complementario transicional, que es el arquetipo número 4, la ignorancia juvenil, pero cuyas características representan una montaña, es decir, un contexto establecido, asentado, en el que deberemos movernos, pero como es nuevo, pues en torno a la orografía espiritual, ética, moral y legislativa que ese entorno requiera para irnos paulatinamente, con humildad, abriéndonos un cauce de manera paulatina. Así, aportando un claro ideal, comenzamos un nuevo cauce a excavar por corresponsabilidad con la posesión de nuestra propiedad. El siguiente arquetipo es el de la regulación. Todo en la naturaleza tiene una medida y una proporción que es la adecuada para su función creativa en el universo. ¿Qué debemos hacer? Por tanto, la virtud está en relación a lo que quiera que sea, trátese de lo que se trate, en el contexto de nuestra civilización hay valores, está todo comedido y uno puede ilustrarse de las proporciones desde una receta culinaria hasta de una composición química compleja o bioquímica. Bien. Este diagrama 60, la justa regulación, es decir, si está demasiado abierto el grifo, el agua se dilapida, y si está cerca, está corto, ni beben las plantas, ni el ganado, ni los seres humanos. Buscar la justa medida. Mutan desde este contexto la línea tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. La línea tercera lleva el hexagrama 5. La cuarta al 58, la quinta al 19 y la sexta al 61. La línea tercera del hexagrama de la regulación empieza diciéndole al consultante, por medio de mis palabras, de manera bastante coloquial, pero oye tú, ¿qué te crees? ¿Que para ti no hay límites? Emplea los límites contigo en principio y aprende a esperar. La cuarta línea sobre la anterior, aprendido esto, ahora no vayas a proceder contracorriente, sino fluye, pero conforme te manda el terreno circunstancial, con los propios pares, con la gente de tu alrededor, aquellos que comparten ideal o quienes realmente tienes confianza
de credibilidad, de credibilidad suficiente para irte abriendo camino entre ellos. Esa rama transicional 58, los serenos, el lago, la reunión con los pares y el fluir conforme a las circunstancias dadas. La quinta línea nos dice en el hexagrama de la regulación que ir a una dulce restricción debe empezar por sí mismo, es decir, mm, sin exigencias para los demás. No vayas a exigir a los demás lo que tú mismo no eres capaz de exigirte a ti mismo. Si has regulado adecuadamente, has elegido una determinación, una determinadas personas para que se ocupen un determinado nivel, déjalo actuar y acércate, sin embargo, con proximidad, en principio, para no errar, pero también teniendo en cuenta las posibles carencias de futuro, como indica el 19. Un análisis pormenorizado en lo próximo, pero con previsión de futuro. La sexta línea habla cuando no es lo pertinente, no debiera ser lo normal, pero cuando no hay más remedio en determinadas circunstancias hay que aplicar una restricción con severidad para salvar lo verdaderamente importante, aunque se padezcan de ciertas carencias a la hora de aplicar ese rigor, ya sea para sí mismo o para el entorno al que uno se dirige. Sin embargo, esto no debe ser perseverante, sino la naturaleza, tanto la propia como la ajena, se revelaría. El complementario transicional nos da una pauta de sabiduría muy importante. Ábrete, como indica el hexagrama 61, la verdad interior, mira desprejuiciadamente, es decir, analiza desprejuiciadamente aquel grupo de elementos que tiene en principio la obligación de saber restringir, asúmelos como propio y cuando lo hayas digerido entonces te saldrá efectivamente una verdadera capacidad de transformación también en lo exterior sin detrimento de las partes, sino justa, digna y corresponsablemente con la posesión de tu propiedad. Finalmente, en el estudio de hoy, el último escalón lo representa peculiarmente el hexagrama número 63. Digo peculiarmente en nuestro contexto, porque he dicho el último de nuestra. Y el 63, ya sabéis que es después de la consumación. El haber estirado la paz hasta su maximidad. Cuyo texto dice, en el principio orden, al cabo confusiones. Si hemos maximizado la paz en relación a lo que quiera que sea, ya no es posible añadirle mejoría. Si añadimos algo, lo que hacemos es degradarlo, y si la quitamos también. De manera que lo que debemos hacer es estar atentos a que se conserve, como si hubiésemos terminado una obra maestra y ahora la labor consistiría en buscar las condiciones para su conservación. Bien, pues partiendo de este contexto mutan la línea segunda, la cuarta, la quinta y la sexta. La segunda línea lleva el hexagrama número 5, la cuarta al 49, la quinta al 36 y la sexta al 37. La línea segunda del 63 le dice al consultante: en principio no debes correr tras aquello que crees perder o que de momento has perdido, sea la confianza, sea el caballo propio, porque en otro momento determinado, si sabes esperar, como indica el complementario transicional, ese grama número 5, pues podrás volver a recuperar la capacidad para restablecer lo que ahora se pierde. La cuarta línea de mutación, ya primera del trigrama superior, nos dice: aquello que esperas encontrar o aquello con lo que esperabas contar no
no te va, no te va a servir, sino para parchear, a lo sumo para parsear. El texto tradicional dice que lo que era en otro tiempo nuestro goce por las bellas vestimentas que poseíamos, cuando las sacamos del arcón, está convertida en harapo, y a lo más que sirve es para tapar 4 agujeros, pero no para llevar a cabo lo que pretendemos. Lo que sí tenemos que estar pendientes, asimilando esta realidad, es estar pendiente de las condiciones adecuadas, conjunción de sabiduría, capacidad práctica y tiempo idóneo, con fe, para producir el cambio. La quinta línea, sobre las anteriores, dice que, mira, no es cuestión de que el asunto sea de pompa y fastuosidad, no, para nada. Es cuestión de encontrar lo preciso para la necesidad, aunque para ello no llegues a brillar y sí pases anonimado entre la oscuridad, como manda el complementario transicional, que es el oscurecimiento de la luz, el 36. La sexta línea dice: y no se te ocurra, cuando hayas llegado a ciertos logros, volver la cabeza jactanciosamente sobre el peligro y las aguas pasadas, porque sería perder la cabeza. Aprieta tus energías nortificadas por los principios de la estructura que salva del caos a la civilización y que es la representación del clan tradicional, contenedor de los principios de amor, de jerarquía saludable, de respeto, de lealtad y de basar las palabras en la verdad. Es la corresponsabilidad con que dignamente te toca velar por la posesión de tu propiedad. Gracias por vuestra atención.